Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista. Estamos con alguien que es imprescindible ya en este programa, nuestro asesor policial, nuestro asesor de seguridad, que es el gran Ricardo Ferris. Buenas noches, Ricardo. Bueno, no tan grande, porque no llego ni a un 80, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Pues lo mismo te digo, estoy súper encantado porque si hay una persona que conoce muy bien, claramente cuáles son los temas de seguridad para todos nosotros, no solo a nivel de la calle, sino en general, y sobre todo eres un hombre que tiene soluciones, ideas, no solo como alguien decía, no solo es que seamos aquí el abuelo cebolleta y contemos, no, es que ha pasado de tal, no, lo que hay que hacer es decir, señores, estas son las soluciones. Y Correcto. bueno, lo primero que tenemos que hablar, si a ti no te parece mal, es del tema de lo que está pasando en Francia. Mm. En definitiva, España vive un pre-Francia, es decir, a no tardar mucho, nos podemos encontrar con lo mismo que está sucediendo en Francia, aquí en nuestra patria. ¿Qué puedes decirme de esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué has visto? ¿Qué estás viendo? ¿Y qué soluciones puedes darle? Bueno, lo primero, terrible, terrible, porque acaba de suceder hace nada, darle el pésame a todos los compañeros y las familias de dos policías que acaban de ser vilmente asesinados en Marsella por una de estas multitudes, de estas turbas salvajes que, como vemos en las imágenes, a pesar de que todos o gran parte de ellos van con la cara tapada, se ve claramente que son todos gente no oriunda de Francia, independientemente de la nacionalidad que tengan. Se ve claramente que son todos magrebíes y gente de raza negra. Y han reconocido a estos dos policías de paisano que estaban haciendo labores de información y los han reconocido y los han asesinado vilmente en plena calle. Mi más sentido pésame para todos ellos. Y bueno, como siempre, en este caso, la noticia, la primera víctima de las noticias es la verdad. Quiero decir que los medios de comunicación, una vez más, están dando una imagen totalmente distorsionada de la realidad de los hechos. Bien, lo primero que hay, lo digo porque estoy en contacto con chat, con grupos de WhatsApp de policías de ahí de Francia, que me cuesta un poquito luego traducirlo del francés, pero bueno, así practico. Y los hechos no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Las noticias han vendido una especie de asesinato a manos de policías malvados que han disparado sin venir a cuento a un pobre adolescente que lo único que hacía era tratar de vivir de ellos, y la realidad no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Bien, este sujeto, que efectivamente un tal Nagel, que era menor de edad, era un delincuente totalmente multireincidente, autor de numerosos delitos, violentos y no violentos, y el día de los hechos lo que hizo fue, tras darse cuenta de que había un control policial, arrollar de manera violenta a dos agentes de policía que trataron de darle el alto. Fueron el resto de los compañeros persiguiéndoles y tras una persecución en la que estaba poniendo en grave peligro la vida de transeúntes y demás conductores, pues lo abatieron finalmente con el resultado que todos conocemos. Es decir, absolutamente nada que ver con la versión que están dando los medios de comunicación. Me llama la atención que 2 o 3 días antes, no sé si tenéis conocimiento, salió también en los medios de comunicación de Francia la salvaje violación y asesinato de una cría de 7 años. En las fotos salía un encanto de cría a manos de estos salvajes, sin que nadie le haya dicho, ni los medios de comunicación occidentales, ni haya habido ningún tipo de reacción por parte de los franceses, ¿no?, al respecto. Y sin embargo, fíjate la que se ha armado, pues, por la muerte, en este caso justificada, por lo menos bajo mi punto de vista policial, de este delincuente. Y sucesos que no solamente, no sé si habéis tenido conocimiento, ya se están reproduciendo también, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se están reproduciendo también en Bélgica. Ya veis que no tiene absolutamente nada que ver, salvo la triste realidad de que ambos países pues están, desde el punto de vista demográfico, totalmente invadidos por gente proveniente de unas culturas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestras raíces occidentales, con estas raíces cristianas.
y que, pues bueno, como consecuencia de todas estas políticas suicidas, todas estas políticas buenistas, pues se han hecho prácticamente con el control del país, en este caso de Francia y desde luego de barrios enteros, ya lo sabemos, en Bélgica. Hemos visto también que los sucesos no tienen absolutamente nada que ver con protestas que podrían ser perfectamente, desde el punto de vista democrático, perfectamente entendibles. Es decir, lo único que están haciendo es dedicarse a una serie de orgías de latrocinio, de destrucción, de robo de tiendas, de palizas a los viandantes, de destrucción del mobiliario urbano, destrucción de negocios, de coches, es decir, absolutamente nada que ver con lo que desde el punto de vista democrático podemos entender como una serie de protestas justificadas o no en la calle, derecho que está perfectamente reconocido, ¿no?, en las constituciones de todos nuestros países, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando. Y mucho más triste todavía, pues es ver que efectivamente desde el punto de vista policial la situación se torna incontrolable. Eso sí que es preocupante, que no hayan podido, porque entiendo que la primera noche, pues bueno, les puede pillar más o menos por sorpresa, pero que ahora ya, sabiendo perfectamente lo que se está organizando, la policía reconozca y el propio Macron reconozca que no, que la situación se les ha ido completamente de las manos, pues esto es realmente preocupante, ¿eh? Y estamos hablando de un país que desde el punto de vista policial pues está bastante mejor organizado que el nuestro. Quiero decir que las elecciones están al caer, es más que previsible que haya un cambio de gobierno y desde luego es todavía más previsible que nuestras calles se vayan a poner pero de lo más calentitas. Así que una vez más le recomiendo a los políticos que de una vez por todas pues se tomen el tema de la seguridad ciudadana en serio, porque esto no es ningún juego. Bueno, yo me ha surgido alguna pregunta de lo que tú has comentado. Yo entiendo que la gente, sí, pueden salir personas a la calle en un momento en plan turba descontrolada, en un sitio, en un lugar y hacer determinadas acciones. Pero a pesar de que la televisión, las televisiones europeas y sobre todo estas televisiones que hay en España, que bueno, en vez de estar al servicio de la verdad, están al servicio de quien están, de quien les paga en definitiva, pues yo entiendo que estas cosas no pasan porque sí. Es decir, hay una organización, esto posiblemente estuviese preparado desde mi punto de vista desde hace algún tiempo, perfectamente estructurado qué es lo que iba a pasar y qué es lo que iba a suceder, y lo único que quien esté detrás de todo este asunto ha tenido que hacer es esperar a que haya algo que justifique, realmente no existe esa justificación, pero ellos dicen que sí lo justifica y lancen a unas turbas perfectamente organizadas a la calle. ¿Estoy muy lejos de la verdad? Pues evidentemente el hecho de que se haya producido de manera masiva y al unísono en tan diferentes partes de Francia hace pensar que desde luego esto está perfectamente organizado. Y ahí tenemos, digamos, o yo distinguiría ahí, me da la impresión de que se distinguen dos vertientes, ¿no? La vertiente, digamos, cerebral, la que está organizando, la que está muy interesada en que todo esto salga adelante, la versión que en este caso terrorista, entre comillas, porque eso es lo que son, terroristas callejeros, se junta en este caso o está aunando intereses con esa otra parte delincuencial, esa otra parte del lumpen que desgraciadamente pues está también apropiándose de Francia, de manera que todas estas bandas callejeras que están proliferando, y no solamente en Francia, hemos tenido ocasión de ver cómo ahí mismo en Madrid, pues estáis comprobando que prácticamente no hay día desde el punto de vista sangriento, sin que haya acuchillamientos por parte de bandas similares y sin que la respuesta policial pues sea la más adecuada. Es verdad que ha habido muchos detenidos, pero eso no sirve absolutamente de nada porque vemos que gran parte de ellos, lo estáis viendo también en las imágenes de Francia, pues son menores. Y una vez más, pues con esta terrible ley del menor que tenemos la desgracia de padecer desde hace décadas en nuestro país, pues es un instrumento más al servicio de la acción de estas mafias juveniles que no son más que la antesala de lo que luego serán pues verdaderos delincuentes hechos y derechos y que van a seguir asolando nuestras calles. Yo veo aquí varios peligros.
hay un peligro para mí muy importante y es, primero, todas las emisoras de televisión que yo he comprobado al mediodía, porque no veo la televisión porque me guste, sino porque no me queda más remedio para saber qué dicen ellos. Entonces, he visto que ellos han tratado de justificar en todo momento el inicio de lo que ha sucedido y han hecho algo que desde mi punto de vista creo que es erróneo, o creo que no sé si la culpa es de las televisoras o la culpa es del propio gobierno francés. Es decir, la actuación que nos cuentan las televisiones españolas o europeas es que ese policía que ha pegado un tiro y ha matado a un delincuente, pues ha sido detenido y está encarcelado y con eso esperaban que cambiase la situación en las calles. Yo creo que como cambia la situación en las calles no es precisamente poniéndose de rodillas frente a los agresores, sino demostrando que tú tienes la capacidad de imponerte y que la justicia la harás o no en el momento que sea oportuno y siempre y cuando sea oportuno. Es decir, actitudes como la de Margaret Thatcher cuando sucedió lo de Gibraltar, que salió diciendo, sí, en las fuerzas especiales han matado a estos terroristas porque yo lo he ordenado, no es la misma que la del señor Macron bajándose los pantalones diciendo, pues, sí, este hombre ha matado a este pobre chaval, como decían en alguna televisión, y bueno, pues lo metemos en la cárcel. Por Dios, no sé, creo que la actitud de Macron no es la más adecuada, ¿no? No, en absoluto. Y además, ya te digo, en los grupos de WhatsApp siguen diciendo que también en este tema están mintiendo. Simplemente se ha procedido a abrir, como en todos los casos, porque todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, aquí en España sucede exactamente lo mismo, son extraordinariamente duros a la hora de investigar cada vez que hay cualquier tipo de incidente, independientemente del resultado, en el que se tienen que utilizar las armas de fuego. Lógicamente, lo primero que tienes que hacer es hacer una comparecencia, un atestado, explicando pormenorizadamente qué es lo que ha pasado. Luego se investiga, pero vamos, de cabo a rabo, absolutamente por parte de policía científica. Toda esa actuación con declaraciones de los compañeros, asistencia in situ de funcionarios de policía científica para asegurar que todo lo aseverado por el compañero pues responde desde el punto de vista de las pruebas o se corresponde a la realidad. Y te os puedo asegurar que el cuerpo de las policías en general son los cuerpos menos corporativistas que conozco. Es decir, son extraordinariamente duros a la hora de analizar pormenorizadamente este tipo de situaciones. Y en el caso de que hubiera algún tipo de irregularidad, recordemos que los funcionarios de policía, al revés que el resto de los ciudadanos, estamos sujetos a una doble responsabilidad, porque tenemos por una parte la responsabilidad disciplinaria, administrativa, interna de nuestro propio cuerpo, que es dentro del mundo funcionarial, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, pues la más dura de todas. Y luego tenemos también, lógicamente, estamos sujetos, como igual que el resto de los ciudadanos, a la responsabilidad penal. Es decir, que tenemos en este caso un doble castigo, administrativo y penal. Y, por supuesto, la primera obligación de cualquier gobierno que se precie es la de, en el caso de que se haya producido una actuación conforme a derecho, defender a sus funcionarios y especialmente a los funcionarios que, como en el caso de la policía, pues tienen que tomar decisiones dificilísimas y de las que depende o las que puede depender no solamente tu vida, sino la vida de compañeros, de terceras personas, de víctimas e inocentes, y tienen que tomar una serie de decisiones en escasas milésimas de segundo. Las situaciones luego es muy fácil analizarlas fríamente en un despacho, al abrigo de la calefacción o del aire acondicionado, y teniendo en cuenta, utilizando un montón de horas, de días y de meses para analizar qué es lo que se habría podido o no se habría podido hacer. Pero la realidad, cuando trabajas como policía en la calle y te enfrentas a una situación de este tipo, de enorme tensión y de enorme responsabilidad, como situaciones de este tipo, es totalmente diferente. Fíjate que aquí en España se llevó a miembros de la escuela judicial de aquí de España, a futuros jueces, que todavía no habían terminado su formación,
y estaban pendientes de terminar su formación para ser de su periodo de prácticas, para ser nombrados jueces, y se les llevó a un túnel de simulación que habían traído también, lo habían traído de Norteamérica, y que simulaba, pero desde el punto de vista virtual, lógicamente, pero con un realismo apabullante, pues situaciones de tensión como la de este tipo, es decir, ataques, por ejemplo, de delincuentes con cuchillo, etcétera, etcétera. Se les ofrecía a los jueces una pistola y una defensa y, bueno, se les sometía o se les a esta inmersión, digamos, virtual en máquinas simuladoras de este tipo. Y claro, cuando tenían que actuar, pues absolutamente todos acababan disparando, matando a inocentes, matando a testigos, matando tal, ¿no? Entonces, quiere decir que, imagínate, ya estamos hablando de una máquina virtual, ¿no? Una simulación, y se ponían tan nerviosos que acababan matando, disparando a todo el mundo, menos a quien deberían haber disparado, utilizando las armas cuando no debían, etcétera, etcétera. Claro, todos ellos, absolutamente todos ellos, cuando terminaban la simulación, que salían sudando de arriba abajo, decían, madre mía, dice, claro, ¿cómo cambia la perspectiva, verdad? Y le recordamos, bueno, pues recordad que esto no es más que una mera máquina de simulación. Imagínate en la calle, cuando tienes que atravesar, y tú lo sabes mejor que nadie, yo lo sé, que tú has estado en situaciones también incluso peores en el marco de situaciones de guerra, o sea que tampoco te lo tengo que explicar, pero sí que hay que explicárselo no solamente a los jueces, sino al resto de la población y especialmente a esos periodistas de despacho que, al contrario que tú, pues no han salido nunca del abrigo de ese aire acondicionado y se atreven a juzgar o se atreven a decir cómo deberíamos juzgar actuaciones de este tipo cuando ellos no se atreverían ni a salvar su propia vida en el caso de que fuera necesario. Es imprescindible, yo siempre le decía de broma, pero al final yo creo que esto debería dejar de ser una broma. Se ha hablado muchas veces que, o los nostálgicos de aquella época, ¿no? Hablamos muchas veces de que deberíamos volver al servicio militar obligatorio, porque desde el punto de vista formativo pues era algo realmente espectacular y muy valioso de cara a la educación de los jóvenes. Pero yo siempre he dicho que sería fundamental también, dentro de ese servicio militar, más que un servicio militar, un servicio policial obligatorio. Es decir, que toda esta gente estuviera unos mesecitos, ya no te digo actuando, pero acompañando a los policías en la calle para que vieran lo que tienen que vivir día a día, minuto a minuto, y no se atrevieran a juzgarlos de la manera que lo hacen. Es que es muy fácil ver los toros desde la barrera. Bueno, y desde la barrera te pregunto ya una última pregunta sobre lo que está pasando en Francia y que puede pasar en España mañana perfectamente, porque creo que ya hay la suficiente cantidad de gente joven, segunda y tercera generación, no ya primera, que hay un montón, sino ya incluso segunda y tercera generación, que pueden causar este tipo de problemas, que es lo que está sucediendo en Francia. Es decir, vuelcan, ponen por delante a los jovencitos para que se acojan a eso de que son menores de edad. ¿Qué puede suceder? Que la cosa no se pare y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer un gobierno? ¿Sacar a los militares a la calle? Pues hombre, como lo que debería haber hecho Macron, yo si hubiera sido presidente de Francia, desde luego, después de esa primera noche, digamos, de sorpresa, aunque era previsible porque ya han tenido experiencias, decenas, de hecho, de experiencias similares y era más que previsible que una situación similar pues se volviera a repetir una vez más. Lo que debería haber hecho, lógicamente, es declarar un estado de, no sé cómo se llama aquí, que se llamaría un estado de excepción, y movilizar a toda la policía, no solamente a toda la policía, sino efectivamente también sacar a todo el ejército a la calle para evitar este tipo de felonías, este tipo de destrucción de la que está siendo víctima pues absolutamente toda la ciudadanía. Y por parte de los medios de comunicación también, desde luego, se tiene que intervenir. Tenemos una fiscalía de delitos de odio, pero vamos, el odio que destilan hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad todos estos medios de comunicación, desde luego está quedando impune. A mí me da mucho asco, no solamente pena, sino verdadero asco cada vez que veo un telediario como la de La Primera Cadena, pues decir cosas como un policía blanco en Estados Unidos asesina a un joven negro. Es decir, tú imagínate la noticia al revés, ¿no? Un delincuente negro asesina a una víctima blanca. Bueno, se pondrían toda la manda, pero bueno, ya sabes, pero ¿cómo? No hay que mencionar nacionalidad, ¿cómo se te ocurre? Pero cuando es al contrario, fíjate, y cuando se trata en este caso de la policía, oye, lo dicen con todas las palabras y con un odio, destilando un odio, es decir...
Bueno, evidentemente, pues todo el mundo debería saber, aunque lógicamente los que estamos ya mucho tiempo en esto ya lo sabemos, que el antirracismo, desgraciadamente, en realidad el antirracismo moderno se ha convertido en un verdadero racismo antiblanco, antioccidental, anticristiano, que da verdadero asco. Bueno, pero es lo que les enseñan en la Facultad de Periodismo. Yo he tenido la suerte, porque creo que es la suerte de haber podido conocer gente en prácticas de los que están estudiando y también haber conocido a sus profesores. Y es que yo creo que están seleccionados los profesores de algunas facultades de periodismo, ya con la idea de mentalizar a los futuros periodistas en ese odio del que tú estás hablando. Y bueno, nos vamos quedando sin tiempo. 10 minutillos nos quedan por delante y en estos minutillos yo te quería pedir que me analizases un poco cuáles podrían ser soluciones de las que se debieran de tomar, no ya en Francia, sino aquí en España, de cara a todo lo que se nos avecina, porque estamos al principio del verano, millones de personas van a abandonar sus hogares para irse a las playas, a la montaña y a muchos sitios. Millones de extranjeros van a venir a España y se convierten en potenciales víctimas de todo lo que significa el estar fuera de casa en un sitio donde cada día hay más individuos e individuas, porque aquí parece ser que los delincuentes son todo hombres y que yo sepa, también las mujeres son delincuentes. ¿Y cuál es la idea tuya de cómo podríamos tratar de, no ya poner pie en pared, pero sí qué podríamos hacer para mejorar todo lo que significa la prevención, por un lado, y luego la actuación, por otro, para evitar todos esos problemas y delitos con los que nos podemos enfrentar en los próximos meses? Pues mira, efectivamente, para que esto no sea simplemente una tertulia como casi todas, ¿no? Que la gente se dedica a tertulia de boletes, que se dedican a quejarse y demás, lo importante es, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues absolutamente está, en materia de seguridad ciudadana, desgraciadamente, está absolutamente todo por hacer. Hemos visto las propuestas de, ahora que ya se ha producido el cambio de gobierno efectivo en muchas comunidades autónomas, en muchos municipios, hemos visto o he tenido ocasión de estudiar una por una absolutamente todas las propuestas, tanto de la ultraizquierda hasta la mal llamada ultraderecha, y absolutamente todas las propuestas son lo mismo, dicen lo mismo en materia de seguridad ciudadana. Más policía, policía de barrio. Bien, recordemos que a pesar de ser el segundo o el tercer país dentro de la Unión Europea, España me refiero, que tiene más índice de delincuencia, hay que recordarle a la audiencia que somos el país de la Unión Europea que más policías tiene por habitantes. O sea, tenemos una cantidad de policía increíble. Estamos hablando de 115.000, estoy hablando de cifras redondas. 115.000 guardias civiles, 80 y tantos mil policías nacionales, 20.000 mossos de escuadra, 10.000 erchanchas, 70 y pico mil policías locales. Ya no te hablo de otras policías autonómicas como la de Álava, la Canaria. Bueno, tenemos una cantidad de policías impresionante. El problema es que esos policías pues están muy mal repartidos y muy mal coordinados y muy mal estructurados. Engañan continuamente, el Ministerio del Interior engaña continuamente a la gente. Ahora de cara, muy bien, has hablado tú de la Operación Verano. Ahora dice el Ministerio, de cara a la Operación Verano van a salir no sé cuántos mil o ciento y pico mil policías tienen preparada. Bien, recordemos que en el caso del verano pues pasa exactamente igual que con las noches o que con los fines de semana. Es decir, cuanto más delincuencia hay, es decir, cuanto más delincuencia se produce, que son durante las noches, tampoco hay que ser un criminólogo especializado para conocer el dato, o los fines de semana, o si hablamos de meses del año, lógicamente, en estos meses de verano, donde la población en España se ve infinitamente incrementada, es cuando menos policía hay. ¿Por qué? Pues porque lógicamente los policías tienen 3 meses de verano, igual que el resto para cogerse las vacaciones, pueden elegir entre julio, agosto o septiembre, con lo cual un mínimo de un tercio de la plantilla se ve mermada. Es decir, que cuanto más delincuencia hay en esos meses, pues es cuando menos policía hay. Pero es que durante la noche pasa exactamente lo mismo. Es decir, el 80 o el 85% de los delitos, en función de los estudios a los que se haga referencia, dicen que el 80-85% de los delitos se producen de noche, y especialmente los fines de semana. Y de noche, cualquier plantilla policial pues puede haber
entre un 5 o un 10% de esa plantilla funcionando, porque el 80% de las plantillas policiales trabajan tranquilamente de lunes a viernes, especialmente por la mañana y algo por la tarde también. Pero durante las noches y los fines de semana, pues solamente se trabaja entre un 10 y un 15% de la plantilla policial. Evidentemente, eso es lo primero que tenemos que cambiar. Tenemos que coordinar también de manera adecuada las policías. Tenemos un enorme contingente de policías, como he mencionado, pero parece increíble que todavía tenga que recordarle al Ministerio del Interior que las policías locales, que tienen también dentro del ámbito de la seguridad ciudadana, pues una enorme responsabilidad y deberían tener una enorme cercanía, incluso más que el resto de las policías del Estado hacia el ciudadano, pues desconocen absolutamente qué tipo de delitos y dónde se están produciendo. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad de la recogida de las denuncias corresponde en exclusiva a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y dentro del ámbito autonómico, pues a las policías autonómicas de turno. Con lo cual, los policías locales no se enteran de nada de lo que está pasando, ni qué tipo de delitos se están cometiendo, ni quiénes están cometiendo esos delitos, ni dónde se están cometiendo. Es decir, que estamos desperdiciando un enorme potencial y no te hablo ya nada de la seguridad privada. Mira, ya sabes que a mí me une relaciones no solamente de afectividad, sino de trabajo. Viajo constantemente a la República Dominicana y allí los vigilantes de seguridad, que son también un verdadero ejército, pueden ejercer su labor tranquilamente por la calle. Es decir, ahí ha habido problemas, por ejemplo, te pongo un ejemplo conocido, ¿no?, de atracos a los chavales que salían de la universidad y la propia universidad pues puso en conocimiento de los vigilantes de seguridad privados que se encargaban de custodiar la universidad y automáticamente pues patrullaron por las calles aledañas desde la universidad hasta las bocas de metro, de autobús exactamente, y acabaron con esos atracadores que estaban atracando a los chavales. Bien, esto en nuestro país sería totalmente ilegal, sería totalmente impensable porque además sería totalmente ilegal. Pero es que tenemos ya que empezar a darnos cuenta que la delincuencia en nuestro país ha cambiado, se ha tornado infinitamente más violenta que la delincuencia a la que estamos acostumbrados. Y cosas como la policía de barrio, que ya estaba caduca cuando se inventó en los años 90, no se puede recuperar otra vez ese concepto porque los delincuentes de barrio, entre comillas, han desaparecido, han sido sustituidos por unas turbas, como estamos pudiendo ver en nuestros días, unas turbas de delincuentes que vienen importados de fuera y que desde luego no permanecen ni viven ni operan de manera habitual en esos barrios, sino que van y vienen y se mueven tranquilamente por la ciudad y en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos dónde viven, porque la mayoría de ellos están en casas ocupadas o en casas compartidas con otros delincuentes, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que hacernos ver que realmente tenemos que cambiar el modelo de la seguridad ciudadana. Tenemos también, como he dicho, que variar las leyes. Esa ley del menor es totalmente infumable. No se sostiene que un tío menor de 14 años pueda hacer lo que le dé la gana sin que tenga ningún tipo de responsabilidad penal y un tío, porque son verdaderos tíos, entre 14 y 18 años pueden hacer absolutamente lo que le venga en gana con un castigo penal mínimo de internamientos muy mínimos, independientemente de la gravedad del delito que hayan cometido, en el peor de los casos, en lo que antes se conocía como reformatorios, que ahora distan mucho de ser reformatorios y son simplemente pues hoteles de 4 o 5 estrellas donde se aparcan a esos nenes esperando que se hagan mayores de edad. Tenemos que variar también la ley de enjuiciamiento procesal. Estamos ya hartos de ver durante décadas delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra. Esto no es un mito de la ciudadanía. Esto como policía te puedo decir que es absolutamente real y tenemos que variar esa ley de enjuiciamiento criminal de manera que la prisión provisional en el caso de esos delincuentes habituales multireincidentes no sea una potestad de los jueces, sino que sea una obligación. Y desde luego tenemos que variar el Código Penal. Tenemos que ajustar las penas de nuestro Código Penal porque además es una exigencia constitucional, forma parte de los principios básicos del ordenamiento penal, es decir, ajustar el castigo penal al daño real que causan con el delito cometido. Y no se puede decir que con 5 años una violación que destroza la vida, por ejemplo, de cualquier mujer esté ya pagada, porque recordemos que de esos 5 años, de manera real, solamente se cumple entre 1/3 y 1/4 de la condena. Con lo cual, ese sujeto, después de 1 año y medio en la práctica, va a estar ya tranquilamente por la calle con capacidad
para violar a otras mujeres. Y desde luego eso lo único que está forzando es a la ciudadanía a plantearse realmente si este sistema penal que tenemos merece la pena o merecería la pena tomarse la justicia por su mano. Y desde luego esto no lo podemos permitir. Desde el punto de vista democrático, la justicia tiene que adecuarse a las esperanzas de los ciudadanos para evitar que efectivamente esos ciudadanos tengan la más mínima tentación de tomarse la justicia por su mano. Eso es progresismo, señores, y no toda esta basura que están difundiendo a través de los medios de comunicación, pues los de siempre, que lo único que persiguen y están consiguiendo, desgraciadamente, es la destrucción de nuestra sociedad. Bueno, me quedan menos de 5 minutos y en esos menos de 5 minutos te voy a pedir tu opinión. Esta semana, bueno, pues como siempre, ha habido alunizajes de todos los colores y condiciones. Concretamente, en Madrid hay un individuo famosísimo por sus alunizajes continuos y, bueno, pues acompañado de otros aluniceros famosos, pero menos, han hecho una fechoría que, según los datos ofrecidos por la policía, superan los 3,5 millones de euros. O sea, no estamos hablando de calderilla. 3,5 millones de euros. La policía ha hecho su trabajo, ha conseguido detener a estos interesantes delincuentes que rondan los 18 años aproximadamente. En libertad. Y el juez ha tardado 40... O sea, desde que se les detuvo hasta que el juez los puso en libertad, han pasado menos de 48 horas. ¿Cómo se le queda cómo se le queda el cuerpo a un agente de policía que a lo mejor se ha jugado la vida en una persecución o en la detención de ese individuo cuando un juez pone en menos de 48 horas en libertad a un fulano de estos? Pues esto no es una novedad, desgraciadamente esto viene sucediendo desde hace décadas y por increíble que parezca, los policías pues desgraciadamente terminábamos asumiendo pues este tipo de aberraciones, porque esto es lo que son desde el punto de vista jurídico, verdaderas aberraciones, y no nos queda otra que seguir con nuestro trabajo. Pero sí que es nuestra obligación también como fuerzas y cuerpos de seguridad denunciar de manera continua y no solamente en los foros judiciales, que no nos hacen, por cierto, en ningún caso, en todas las reuniones de coordinación, se llaman así, de policía judicial, donde los altos mandos policiales de cada provincia, de cada comunidad, en función del marco, pues se reúnen con los altos cargos del Poder Judicial. Venimos denunciando ese tipo de situaciones con nombre y apellidos, porque esto es una situación que hemos tenido detenidos, que gente que, por ejemplo, lo hemos detenido 90 y pico veces en pocos meses, es decir, prácticamente todas las noches del mes detenidos, yo qué sé, por robar tiendas, por robar coches, por robar lo que sea, por robar en pisos. Oye, y automáticamente una y otra vez en libertad. Ya no te hablo nada de los hurtos. La novedad es que cada vez los delitos que están siendo objeto de esta puesta inmediata en libertad son más graves. Quiero decir, esto empezó con el tema de los hurtos. Bueno, pues ya damos por hecho que los hurtos estaban en la práctica despenalizados, luego empezaron con los robos en interior de vehículo, siguieron con los robos en interior de domicilio, siguieron con los robos en interior de establecimientos, siguieron con los robos en interior de vehículos, siguieron con los robos con violencia e intimidación, en los que solamente se ingresaba, tal vez, en el caso de que la víctima hubiera sufrido lesiones gravísimas, pero gravísimas, los atentados a los policías, en los que continuamente quedan una y otra vez en libertad. Y claro, lógicamente, pues esto incide desde el punto de vista de la moral, incide muy negativamente. Y no solamente en la visión del ciudadano que ya está abdicando de esa obligación que tienen de ir a denunciar. Por mucho, las estadísticas criminales están creciendo de manera desmesurada, pero lo increíble es que la mayoría de delitos ni siquiera se denuncian. Pero estamos hablando de delitos graves. Cada vez que un chaval es atracado por esta gentuza en la calle, y esto ya es una práctica diaria, pues los padres lo primero que le dicen a ese chaval es: oye, no denuncies, no merece la pena, no vas a conseguir nada, lo único que vas a conseguir es problemas, que tal, que te señalen, y nada. Pero estamos viendo ya que estos delitos, mira, esta semana no había ocurrido tantos delitos y tan graves que ya no sé, yo suelo colgarlo, lo sabes, en mis redes, en @leonlascalles, pero han sido tantos y tan graves que ya no sabía ni por dónde empezar. Hemos visto este señor de Albacete que ha sido violado, le han abierto la cabeza, le han robado 4.000 euros en su propia casa
por 2 magrebíes que estaban fugados de un centro de internamiento de extranjeros. Estamos hablando ya de violaciones a hombres, de las que ya hemos hablado en programas anteriores y que son un tema tabú también en los medios de comunicación y que se están produciendo constantemente, esas violaciones a hombres. Eso daría para un programa aparte. Pero es algo habitual en los países de procedencia de los delincuentes que cometen este tipo de delitos. Y hemos visto también pues, situaciones como la que te he dicho en Francia, el asesinato, violación de esta niña, las violaciones que se han producido en nuestro país en el interior de institutos, algo también, o de los famosos centros comerciales, algo que vengo denunciando hace mucho tiempo. Es increíble que los directores y las directoras, especialmente de esos institutos, de estos centros de enseñanza, se empeñen en tapar, en convencer a los padres de que no denuncien delitos tan graves como agresiones sexuales. Tú fíjate, cuando tienen unos protocolos extensos de actuación, y lo primero que hacen es recomendarle a todos los padres que no denuncien a la policía el hecho, que ya lo arreglarán dentro del colegio, y que ha propiciado que un mismo caballerete, lo habéis visto esta mañana en las noticias, por un mismo centro educativo, pues haya violado en serie a 4 crías, una detrás de otra. ¿Por qué? Pues porque en la dirección del centro no había hecho absolutamente nada al respecto. Y os puedo asegurar que esto es diario y sucede absolutamente en todos los centros de enseñanza. Esto es algo masivo, no son meras actuaciones aisladas. Está sucediendo en todos los centros educativos y esto es una verdadera vergüenza, y desde luego la Fiscalía debería actuar contra los responsables de estos centros, porque eso es lo que están haciendo ellas a su vez, es un verdadero delito. Están prevaricando, y eso es un delito recogido en el Código Penal, José Antonio. Ricardo, me he quedado sin tiempo. Siento yo sí, y yo sin palabras. Yo sin palabras, de modo que agradecemos como siempre a Ricardo Ferri su presencia. Le emplazamos, porque todavía nos queda algún día antes de las vacaciones de agosto, y le emplazamos para que hablemos un poquito más, porque tenemos por ahí unas elecciones pendientes y bueno, pues sus comentarios pueden ayudarnos a orientar a la gente hacia un voto en el cual la gente utiliza la cabeza para pensar y no sean hooligans. Así es. Muchas gracias por tu presencia. Pues nada, encantado de estar con vosotros una vez más. Gracias por invitarme y feliz fin de semana dentro de lo que cabe. Que lo paséis bien. Vale, pues muchas gracias, Ricardo. Un abrazo, amigo. Hasta luego, Antonio. Un abrazo. Espero que os haya gustado.